El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo sintió compasión. Se le acercó, le vendó y curó las heridas. Después de habérselas limpiado con aceite, vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al encargado le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, queridos hermanos. Siempre que tengo que predicar sobre la parábola del buen samaritano, me gusta compartir este cuento. Me parece que es muy ilustrativo. Había una granja y siempre entraba un ratoncito a la granja. Y el dueño de la granja ya estaba harto del ratoncito y puso una trampa para matar al ratoncito. Y entonces el ratoncito, preocupado, fue a decirle a la vaca: señora vaca, han puesto una trampa para matarme. Y la vaca le dijo al ratoncito: ese no es mi problema. Luego el ratoncito fue a buscar a la gallina y le dice: señora gallina, han puesto una trampa para matarme. Y la gallina le dice al ratoncito: ese no es mi problema. Luego el ratoncito va al cordero y le dice: corderito, han puesto una trampa para matarme. Y el cordero le dice al ratoncito: ese no es mi problema. Y un día entró una serpiente a la granja y quedó atrapada en la trampa, pero no murió. Y el dueño de la granja vio a la serpiente atrapada ahí, quiso matarla, pero la serpiente mordió a este señor. No lo mató, pero sí
Tuvieron que llevarlo a UCI, a unidad de cuidados intensivos. Y entonces los familiares de este señor, preocupados, fueron a buscar al médico y le dicen al médico: doctor, ¿qué hacemos para que no muera nuestro familiar ante la mordedura de esta serpiente? Y el médico les dijo: miren, el único remedio que puede salvar la vida de su familiar es el siguiente. Tienen que preparar lo siguiente: hígado de vaca, caldo de gallina y seco de cordero, y se salva a su familiar. ¿A quiénes mataron? A la vaca, a la gallina y al cordero. Moraleja: el problema del ratoncito sí era problema de la vaca, sí era problema de la gallina, sí era problema del cordero. El problema de tu hermano también es tu problema. El que está a tu lado es tu prójimo. Y lo que le pasa a él te incumbe a ti. Queridos hermanos, hoy Jesús nos ha contado la parábola del buen samaritano para enseñarnos cómo tenemos que actuar ante el que está a nuestro lado. Y para analizar esta parábola de una manera muy concreta, vamos a fijarnos en los 5 verbos que se aplican al buen samaritano. Y con eso tenemos la homilía. Son 5 los verbos que aparecen en el Evangelio de hoy y que se aplican al buen samaritano. Primer verbo: el buen samaritano vio al judío que estaba en el suelo molido a golpes. ¿Cuál es el primer verbo? Ver. Segundo verbo: el buen samaritano se compadeció ante ese judío que estaba en el suelo molido a golpes. ¿Cuál es el segundo verbo? Compadecerse. Tercer verbo: el buen samaritano no solamente vio y se compadeció, se acercó a ese judío que estaba en el suelo molido a golpes. ¿Cuál es el tercer verbo? Acercarse. Cuarto verbo: el buen samaritano vio, se compadeció, se acercó y curó a ese hombre herido, golpeado, molido a golpes. ¿Cuál es el cuarto verbo? Curar. Y el quinto verbo: el buen samaritano no solamente curó, sino que cuidó a ese hombre, lo llevó a un lugar para cuidarlo. ¿Cuál es el quinto verbo? Cuidar. Ahí están los 5 verbos. Y esos 5 verbos, en primer lugar, ¿dónde hay que aplicarlos? ¿Dónde hay que aplicar esos 5 verbos? ¿En la calle o en tu casa? No escucho. En la casa. El prójimo es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos de sangre, tus abuelitos, tus nietos. ¿Cuál es el primer verbo? Ver. Hay que ver el rostro del que está a nuestro lado. Queridos hermanos, en el rostro se ve cómo está el corazón de esa persona. Pero si todo el día estás viendo un celular, no vas a ver el rostro del que está a tu lado. Qué triste es cuando alguien me dice: padrecito, me siento deprimido. ¿Y en tu casa nadie se dio cuenta? No, padrecito, nadie se ha dado cuenta. Porque en mi casa todo el mundo está siempre viendo el celular. No nos vemos los rostros, padrecito. Queridos hermanos, hay que vernos. El rostro es el espejo del alma. Hay que vernos con los ojos de Cristo. ¿Cuál es el segundo verbo?
compadecerse. Fíjense, el sacerdote y el levita vieron a ese hombre judío tirado en el suelo, lo vieron, pero no se compadecieron. Los dos dieron un rodeo y se fueron de largo. Hay que compadecernos. Hay que tener un corazón como el corazón de Jesús, un corazón misericordioso. Pero no nos quedamos solamente con estos dos verbos. He visto a esa señora venezolana con 6 hijos vendiendo caramelos, pobrecita. ¿Y te quedas solo con pobrecita? ¿Cuál es el tercer verbo? Tenemos que acercarnos. Queridos hermanos, si no hay cercanía, no hay caridad. Padres de familia, acérquense a sus hijos. Lo vuelvo a decir, estos 5 verbos hay que aplicarlos en la casa. El mejor amigo de un niño varoncito, su papá. La mejor amiga de una niñita, una mujercita, su mamá. Vivamos la cercanía. Y la cercanía se vive en la casa en primer lugar. Qué triste es que hayan niños huérfanos de padres vivos. Tenemos que acercarnos. La caridad no se puede vivir virtualmente. Necesitamos el encuentro. La Madre Teresa de Calcuta cuenta que un día estaba caminando por una calle de Calcuta y se encontró con un hombre que se estaba muriendo, apestaba el suelo, estaba este pobre hombre. La Madre Teresa de Calcuta se acercó, lo llevó a su casa, lo bañó, le curó las heridas y este hombre le dice a la Madre Teresa de Calcuta: Madre, toda mi vida he vivido como un animal, gracias a usted muero como un hombre. Tenemos que acercarnos si vemos una necesidad. ¿Cuál es el cuarto verbo? Ya se olvidaron. Curar. Te acercas para curar, no para abrir heridas. Una vez escuché cuál es la diferencia entre un alacrán y un cristiano. La naturaleza del alacrán es envenenar, abrir heridas. Lo propio de un cristiano es curar con la sangre de Cristo, no abrir heridas. Vemos, nos compadecemos, nos acercamos para curar. Y se cura practicando las obras de misericordia, se cura con una palabra de ánimo, se cura con la oración, se cura con el consejo, se cura con la amistad. Hay muchas formas de curar, queridos hermanos. Qué importante es que yo me acerque para curar, no para masacrar a esa persona. Tenemos que acercarnos para curar. Y el último verbo ya para terminar, hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Cuidar. Tenemos que cuidarnos. El buen samaritano no se quedó con un acto puntual. Se hizo cargo de esa persona herida, golpeada, tirada en el suelo. El buen samaritano cuidó a este hombre. Tenemos que cuidarnos, preocuparnos los unos a los otros. No nos contentamos con un acto puntual. La caridad es un proceso. Y cuidarnos significa vivir aquello que el Papa Francisco llama pastoreo misericordioso. Y que lo vuelvo a decir, empieza en la casa. En la casa vivimos el pastoreo misericordioso. En una casa nos preocupamos los unos a los otros. Y un papá se preocupa quiénes son las amistades de sus hijos. Y el esposo se preocupa de su esposa, y la esposa del esposo. Y los padres de los hijos y los hijos de los padres. Nos cuidamos todos. Y así somos todos como el buen samaritano. Queridos hermanos, ya está hecha la tarea. ¿A quién le tomo examen? Sobre los 5 verbos. ¿Elijo a dedo?
O como dice ese político, pregunto al pueblo. ¿Cuáles son los 5 verbos? Ver, compadecerse, acercarnos, curar y cuidar. ¿Y dónde hay que vivir esos 5 verbos en primer lugar? En la casa. Vamos a pedirle a Jesús, el buen samaritano, que nos toque con el Espíritu Santo para que seamos de verdad el buen samaritano para los demás, que María Santísima, Madre del Amor Hermoso, nos ayude a practicar la caridad en grado heroico, comenzando en nuestra casa. Que así sea. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a ser siempre el buen samaritano, ser como Jesús. Él es el buen samaritano con mayúsculas. A ver, a compadecernos, a acercarnos, a curar y a cuidar. Y todo eso en nuestra propia casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.